El séptimo plan de prevención de riesgos laborales, que es consecuencia de la concertación social que firmamos el día 14 de octubre del pasado año 2015, ¿no? Y que creo que es bueno para todos, y por eso estamos aquí, Administración, están los sindicatos y está la patronal, ¿no? Porque si somos capaces de disminuir la siniestralidad laboral, estaremos aumentando también la competitividad de nuestras empresas. Si somos capaces de hacer todo eso, estaremos también evitando que tenga que haber bajas por accidente de trabajo y, por tanto, que desde la Seguridad Social haya que pagarlas. Es decir, sale ganando el conjunto del sector y salen ganando también los trabajadores y las trabajadoras, que es básicamente lo más importante, con empresas saludables y responsables, que creo que genera un entorno de responsabilidad social que es bueno para todo el mundo. Sobre todo, quedarnos con una idea que yo creo que lo resume muy bien todo, ¿no? Y es que se trabaja para vivir, no para morir. Entonces, morir trabajando es una anomalía y una responsabilidad colectiva. Detrás de cada muerte que haya en el trabajo, de accidente grave que produce una situación de minusvalías a la persona o de secuelas, hay un fracaso colectivo. Y lo que pretende este plan es intentar contribuir a minorar ese fracaso colectivo que hay detrás de los accidentes de trabajo.